Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, hoy empezando una jornada más, una semana en este lunes. Hoy lunes 13 de diciembre del año 2021 se empiezan a sentir los fríos y algunas de las manifestaciones que tremendas han pegado en el mundo ahora con el cambio climático. El tema de Kentucky es fuerte y desde aquí enviamos un saludo a todos los amigos que nos hacen el favor de escuchar allá en Kentucky. Con mucho entusiasmo, con mucho cariño, les mandamos fuerza, entereza y esto saldrá adelante, estoy seguro. Les envío también a todos mis queridos amigos un abrazo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify, iHeartRadio y por supuesto en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Un abrazo con todo mi sentimiento a todas las personas que me hicieron el favor de enviar mensajes el día de ayer. Pues desde aquí, con el corazón, les agradezco, de verdad, les agradezco lleno de emoción por tantas muestras de cariño. A todos, muchas gracias. A nombre de mi equipo de trabajo, empezamos. Aquí hay un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. La sola discusión de la reforma eléctrica, energética, todo este tipo de cuestiones que están tratando de reestructurarse en México con la cuarta transformación y esta regresión brutal que estamos sintiendo los mexicanos, ya ha provocado un freno en las inversiones, ha deteriorado el Estado de Derecho en México. Esto lo dice Neil Brown, ex staff senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Explicó que esto obedece a que hay cancelaciones en todas las industrias porque son los mismos inversionistas, son los mismos bancos, son los mismos jubilados los que están invirtiendo en otros sectores. David Goldman, que es ex enviado especial para la energía internacional durante la presidencia de Barack Obama y ex subsecretario de Energía para las Relaciones Internacionales en la presidencia de Bill Clinton, afirmó que por lo pronto no hay inversiones de Estados Unidos. El actual presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council dice que ningún inversionista desea terminar en una disputa comercial con México porque lleva mucho tiempo y los negocios entonces sufren y las inversiones dejan de ser productivas. La semana pasada, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, consideró que la inversión que se encuentra a niveles muy bajos, pues sería la garantía para prosperar en el mediano y en el largo plazo. Pero ahí, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada decía yo, se reúnen el Consejo Mexicano de Negocios con el presidente? Que estuvo lleno de anécdotas y que muy agradable la reunión. Pero pues ahora lo que dice Antonio del Valle es, espera tantito, o sea, los plazos para el desarrollo en México se están alargando muchísimo porque no hay inversión. Al tercer trimestre del año, las inversiones en energía eléctrica sumaron solamente 587 millones de dólares, 40.4% menos que en un mismo periodo el año pasado. Con importantes inversiones para generar energía y para reducir su consumo, tiendas departamentales y de autoservicio ven en posibles cambios regulatorios en materia eléctrica una amenaza que traería mayores gastos y frenaría también ahí las inversiones. Todo es una cadena. Si bien la discusión de la reforma en el sector eléctrico en la que se plantearon cambios en la operación y permanencia de instalaciones de energía solar y eólica y otras renovables, se discutirá hasta abril del 2022, el sector ya prevé un impacto, por supuesto, en sus gastos. Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, lo que conocemos como la ANTAD, explicó que cualquier cambio que impacte en el costo de la energía repercutirá en el precio de las mercancías que se venden en las tiendas y que consumen los mexicanos, pues la energía representa el tercer mayor gasto en un negocio.
Y si los costos van a ser mayores y la energía más cara en producir, pues entonces no tenemos que ser magos para saber qué es lo que viene para adelante. Andrés Manuel López Obrador formalizó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León, que va a dejar esta posición en el último día de este mes de diciembre, y ella entraría a hacer sus funciones de gobernador del Banco de México el 1 de enero del año que viene y hasta el 31 de diciembre del año 2027, de acuerdo con un oficio enviado por la Consejería Jurídica de la Presidencia al Banco de México. El 2 de diciembre pasado, Rodríguez Ceja fue ratificada por el Senado como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central. Fue cuestionada por un comité en el Senado y la mujer francamente se vio rebasada por las preguntas, se vio nerviosa, se vio inexperta, se vio falta de conocimiento, se vio pobre en su propuesta. Habiendo tantas mujeres en el propio banco, hay 2 subgobernadores que son, por supuesto, tienen muchos más merecimientos para estar al frente, pero esto va a mandar una pésima señal a los mercados. Canadá advirtió a líderes del Senado de los Estados Unidos estar listo para considerar suspender concesiones hechas bajo el TEMEC si el Capitolio insiste en aprobar un plan de estímulos para autos eléctricos fabricados en la Unión Americana. Esto es suenan los tambores de algo que no veríamos con mucho entusiasmo. Se considera discriminatorio este trato para Canadá y por supuesto también para México. La estrategia para la compra de autos eléctricos fabricados dentro de Estados Unidos está contenido en el multimillonario proyecto de ley de gasto social en el Senado, que busca aprobar antes del 25 de diciembre y que Canadá considera una derogación del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Y esto, pues, el gobierno de Canadá plasmó su inconformidad en una carta dirigida al líder demócrata Chuck Schumer y al republicano Mitch McConnell. Mientras en Estados Unidos, en el 2021, se considera este año como un año récord en el número de empresas que cotizan acciones en el mercado de valores. En México solamente se registró una oferta pública inicial, o sea, una OPI, y de una fibra, pero 5 emisoras optaron por retirar sus títulos de la Bolsa Mexicana de Valores. La bolsa fue un gran negocio para los Estados Unidos en el 2021, ha sido hasta este momento, y en este mismo año en México ha habido una pérdida de valor. De acuerdo con datos de Dealogic, más de 900 empresas de todos los sectores de la economía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y en las tecnológicas del Nasdaq este año, recaudando unos $300,000 millones. La cifra implica que a diario unas 4 empresas salieron a cotizar en el mercado de los Estados Unidos, un mercado muy dinámico. Miren, del mercado accionario total en el mundo, 2/3 partes sigue siendo de los Estados Unidos. Esto habla de que en términos brutos la economía china ha rebasado a la norteamericana en términos brutos como economía productora, pero como economía accionaria le falta un enorme tramo a China para alcanzar a los Estados Unidos. En México, tan solo en este año, Biopapel, Santander, México, Grupo Lala, Yenova y General de Seguros anunciaron que dejarían el mercado de valores, con lo que apenas 140 empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. La única OPI emitida en el 2021 fue la Bolsa Institucional de Valores, el otro mercado bursátil en el país, en febrero, cuando Grupo Sordo Madaleno colocó la fibra Soma. Analistas consideran que las causas son que el mercado subvaluó sus acciones y registran fuertes minusvalías, baja bursatilidad y no tienen expectativas que el mercado la reconozca. Además, citaron que los deslistes, o sea, estas salidas de la bolsa, son reflejo de cómo ven la economía. Anticipan que habrá más empresas que se van a salir de la Bolsa Mexicana de Valores en los próximos tiempos. La generación de empleo formal en México se reactivó en noviembre al agregar solamente 48,000 plazas, luego de que el mes previo hubo un avance de solamente 9,000 puestos de trabajo en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto va en contrasentido
con los números y el optimismo que marca el presidente de la República, que dice que el empleo formal ya está por arriba de lo que estaba como empleo formal en México, en la economía mexicana, antes de la pandemia. La policía de Morelos gasta más en el mantenimiento de 2 helicópteros que casi no usa que lo que le costaría comprarlos. La corporación necesitará 90 millones de pesos en 2022 para el mantenimiento de este tipo de unidades. Es una Airbus y un Bell. En páginas especializadas, un helicóptero como el primero se ofrece en 1 millón de euros, aproximadamente 23 millones de pesos, y aquí solamente para el mantenimiento y la renta se están gastando 90. De acuerdo con información oficial de la Comisión Estatal de Seguridad, de diciembre del 2018 a abril del 2021, el gasto de la administración de Cuauhtémoc Blanco, que en alianza con el PES, con Morena y con el PT, para el mantenimiento de estos aparatos sumó 197 millones de pesos. Y esto nada más se los pongo como un ejemplo de la mala administración que se lleva en nuestro país, cuando, pues como los recursos son inagotables porque vienen del pueblo y son parte de los gastos que se hacen con los impuestos de los mexicanos, pues entonces nada es importante para que sea esto susceptible de ser optimizado. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México pidió al Instituto Electoral Local investigar 2 denuncias en contra de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por una supuesta promoción personalizada con entrega de la tarjeta Mi Beca. Para empezar, que le llaman la tarjeta Claudia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México declinó competencia a favor de la Contraloría General para realizar la indagatoria de este plástico que autoridades presentaron como la tarjeta que promueve a Claudia Sheinbaum, y de la que dice Claudia Sheinbaum: no voy a dar un paso atrás para con esto rectificar. Las denuncias en contra de Claudia fueron interpuestas por diputados panistas, América Rangel y Federico Doring. Más adelante voy a hablar con él. Morena es ave de paso. El PRI volverá, dice Alejandro Moreno, presidente nacional de ese partido político, al apuntarse para la presidencia en el 2024. Luego de sacar adelante la 23ª Asamblea Nacional, resaltó su trayectoria al decir que en los partidos políticos no debe haber candidatos populares que destruyan al país y a las comunidades por su falta de capacidad. Consideró que la coalición Va por México tiene todo para competir por la presidencia, y eso lo sabe Morena, porque los 3 partidos suman en conjunto el 44% de las preferencias electorales. Es decir, Alejandro Moreno dice: tenemos la oportunidad de poder ganar en las elecciones próximas federales, cuando se elija presidente de la República. Luego de cuestionar a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial priista en el 94, por no militar en el tricolor y asegurar que es poco conocido, Alejandro Moreno avaló nombrar la Orden al Mérito Latinoamericano Luis Donaldo Colosio durante la reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, la COPAL, presidida por Alejandro Moreno y celebrada en la Cámara de Diputados. El priista Jorge García presentó la propuesta luego que el nombre fue retirado en el 2017, cuando otro partido dirigió la conferencia. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, salido del Movimiento Ciudadano, se sumó a la Asociación de Ciudades Capitales de México, de la que formará parte de la mesa directiva con enfoque pluripartidista. El propósito de esta agrupación es trabajar de forma coordinada en el diseño de propuestas que fortalezcan a los municipios, en el entendido de que son ciudades que comparten características. Ex gobernadores del PAN de diferentes estados del país externan preocupación por la crisis que se está viviendo en el Partido Acción Nacional, luego del pronunciamiento que hubo, por lo que también divide a lo que decía Marco Cortés, que es la única posibilidad que tienen para ganar el año que viene, que sería Aguascalientes. En un pronunciamiento, los exmandatarios pidieron altura de miras a los contendientes: Teresa Jiménez, diputada federal, y Antonio Martín del Campo, senador, y a la dirigencia nacional pulcritud en el proceso interno, es lo que están pidiendo. La semana pasada los contendientes rompieron un acuerdo político interno
orillando a la dirigencia nacional a decretar la designación del candidato. Y aquí se ve que hay un pataleo dentro del Partido Acción Nacional cuando diferentes exgobernadores encabezados por Ernesto Rufo Appel, que fuera el primer gobernador panista de la historia de México, lanzaran junto con otros como Francisco Barrio, como Fernando Canales, Ignacio Loyola, Francisco Javier Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas y Carlos Medina, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, están llamando al partido político a que se recomponga. 2 semanas antes de que venza el plazo para entregar firmas de solicitud para la revocación de mandato, la organización que siga la democracia entregó al INE 1 millón de firmas más que deberán ser validadas por el árbitro. Aquí el problema es uno y muy claro y muy grave. El INE no tiene dinero para pagar esta revocación de mandato y para operarla. Y Morena lo sabe, pero de todas maneras en el presupuesto del año que viene ya les quitó los recursos, dejando al INE colgado de la brocha. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso contigo con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 13 de diciembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 6. El día será mayormente soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 18. El día será nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México operaron, lamentablemente hay que decirlo, una red de enriquecimiento ilícito que desvió más de 2,000 millones de pesos de recursos públicos en la administración de Miguel Ángel Mancera. Este genoma desafortunado que hay en los gobiernos en México, que se llega a robar. Esto lo informa la Fiscalía General de Justicia capitalina. Se trata del testigo colaborador Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, y Julio César Serna, ex jefe de gabinete, actualmente ya detenido. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, explicó que el desvío se basó en 3 esquemas. Dice que en el primer modus operandi, Julio Serna, entonces coordinador de la Central de Abasto, posiblemente despojó a los dueños de bodegas mediante clausura o fabricación de delitos para venderlas de manera ilegal y robar el dinero. Además, celebró contratos con empresas irregulares para el cobro de estacionamientos aéreos, de baños y de otros servicios, consumando con esto un robo absolutamente escandaloso en la capital de la República Mexicana. Con un ejercicio excesivo del abuso del poder. 14 personas entre exfuncionarios, magistrados y autodefensas podían ser requeridos por la vía judicial, ya que se niegan a devolver las camionetas blindadas oficiales que les fueron prestadas durante el gobierno de Héctor Astudillo en Guerrero, según una lista del gobierno estatal. Figura el magistrado de la Sala Penal del Poder Judicial, Jesús Martínez Garnelo, quien tiene un largo historial de señalamientos de corrupción. José Luis Peralta Martínez, ex secretario particular del exgobernador Héctor Astudillo, Felipe Martín de Jesús Rebollo, ex coordinador de seguridad y transporte aéreo, y César Flores, ex asesor. Todos se niegan a entregar lo que tenían cuando estaban en funciones. Lo consideran propio. Yo no sé qué es lo que, de verdad, qué es lo que les pasa, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos sancionó a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por graves violaciones a los derechos humanos en contra de la periodista Lidia Cacho en el 2005. Canceló su visa de entrada y las de su familia inmediata. Arrestado por el gobierno mexicano en febrero y preso en Cancún, Mario Marín fue designado públicamente por el Departamento de Estado bajo la llamada sección 7031 de su ley de gastos, que prohíbe la entrada a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción y en violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora, otro caso conocido fue de un funcionario mexicano, fue sancionado con forma igual, Roberto Sandoval, ex gobernador Nayarita, por haberse involucrado en actos de corrupción.
y el descrédito de nuestra vida política es impresionante. Andrés Manuel López Obrador dice que se lleva a cabo un plan especial de seguridad en los estados que registran mayor índice de homicidios dolosos, entre estos Baja California, con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Y habla así, no, ese es su plan. Ahora, el efecto del plan, quién sabe, ¿no? Estamos haciendo un recorrido por estados en los que hay más incidencia delictiva y en especial más homicidios, y se está llevando a cabo un plan especial para garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Ya no tiene ni cómo enfrentar, ya no tiene cara para enfrentar los problemas que en México se sienten, bueno, se ven, son patentes, ¿no? El juzgado cuarto de distrito de Guerrero admitió a trámite una demanda de amparo en la que se acuerda la omisión a las autoridades federales y locales por no combatir la trata de niñas en la entidad, y Movimiento Unión Mujer, por conducto de la asociación civil Seamos Héroes, promovió un amparo para reclamar la inacción del gobierno federal en este tipo de conflictos que se tienen, que se habla de que hay planes, pero no hay absolutamente nada y la sociedad está indefensa, y las mujeres en lo particular. Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, manifestaron su profunda preocupación por la posibilidad de que se trunquen trámites como la actualización en el Sistema Nacional de Investigadores, el SIN, por lo que llamaron acciones autoritarias de funcionarios. Señalan que el Sistema Nacional de Investigadores fijó como fecha límite el viernes 10 de diciembre para que las instituciones actualizaran la información sobre la adscripción de investigadores miembros para acreditar los estímulos económicos para pagar. Sin embargo, reprocharon que no hay certeza de que el centro haya cumplido con el trámite debido a los conflictos. Está paralizado el CIDE. Y primero vinieron ataques a la UNAM, después ataques a la Universidad, a la UDLA, a la Universidad de las Américas en Puebla, después al CIDE, y hay alrededor de esto un mundo académico que se solidariza con estas instituciones y que está empezando a hacerse un caldo muy gordo y muy caliente en torno a nuestro país. Nuevamente el CONACYT hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades del CIDE para retomar los acuerdos convenidos entre el alumnado y la Dirección General el pasado 7 de septiembre. El encuentro, 7 de diciembre, perdón. Al encuentro acudirá María Elena Álvarez Bulla, titular de la CONACYT, y José Antonio Romero Tellaeche, director general de este centro. Y se habla del centro, del CIDE, como que ya hubo un diálogo con los estudiantes, pero en realidad la esencia de un acuerdo hasta este momento no se ve. Es más, no hay. Sigue la situación exactamente igual, paralizada. Martí Batres, secretario general de gobierno de la Ciudad de México, informó que unos 4 millones de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe. Dice que en el operativo por los festejos del 12 de diciembre participaron 9,000 elementos y dependencias del gobierno central, así como de la alcaldía Gustavo Amadero, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Enlistó las 3 reglas que el gobierno anunció para los peregrinos: venir solo, si se tiene un esquema de vacunación completo, usar cubrebocas y no demorar dentro de las instalaciones. Miren, en un año normal, la afluencia pasa a los 8 millones. En el pasado fin de semana hubo aproximadamente la mitad, y de las previsiones que tenía Martí Batres, pocas se cumplieron. Tras ser contenidos por policías de la Ciudad de México en los límites con el Estado de México, integrantes de la caravana migrante procedente de Chiapas y con rumbo a la Basílica de Guadalupe iniciaron un enfrentamiento a golpes con piedras, palos y otros objetos sobre la autopista México-Puebla. Los agentes fueron colocados frente al Hospital General de la zona 53 del Seguro Social. En la zona de Los Reyes La Paz se desconoce el número de heridos de uno y del otro lado.
Antes los extranjeros pidieron al gobierno federal una oportunidad para trabajar en México y no ser tratados como delincuentes. Reiteraron que son asediados por autoridades migratorias. Bueno, esto, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué piden trabajo? No piden trabajo por algo muy sencillo. El presidente López Obrador se los ofreció. Aquí hay trabajo para todo. Y se los ofreció. Entonces, si se los ofreció, pues lo están pidiendo. Por otra parte, un agente del Instituto Nacional de Migración que transportaba a 13 personas de El Salvador, Nicaragua y Honduras fue agredido en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, por desconocidos que se llevaron a los migrantes, según informó la dependencia en un comunicado. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía Regional en contra de los responsables y se desconoce hasta este momento el paradero de estos centroamericanos. Por cierto, que priva la incertidumbre en Guatemala por las víctimas de la volcadura en Chiapas de un tráiler con más de 160 personas hacinadas en su contenedor. Autoridades mexicanas y guatemaltecas identifican a 55 migrantes muertos. Un funcionario que pidió el anonimato explicó que el proceso es complicado y lento porque muchos no tenían ningún tipo de identificación y estaban en pésimas condiciones. Hay que decir que el vehículo que colapsó el jueves cruzó por al menos 3 puntos de revisión con autoridades policiales. Pasaron como si nada, ahí por la carretera San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. Nadie los detuvo y la tragedia se generó. Ahora 55 muertos, insisto, el saldo. Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, dice que el tráiler volcado en Chiapas era una unidad clonada, pues imitó la imagen de la empresa transportista Z Transportes S.A.D.C.B., actualmente afiliada a la propia Cámara. Dice que no es la primera vez que esto sucede. Para trasladar a migrantes, toman la identificación de algunos transportes que son comunes en la zona y pues quién sabe quién los paga, de dónde vienen estos camiones, cómo los consiguieron, quién los opera, nada. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que los actos de corrupción provocan tragedias como la que sucedió con el accidente carretero en Chiapas. Admitió que la corrupción es un mal que aqueja a todos los sectores de la población, tanto el sector público como el sector privado. Y dice que el caso del sector empresarial, la corrupción extorsiona, modifica costos, hace que la productividad y la eficiencia, pues claro, disminuyan. Antonio Guterres, incluso esto llega a tener ecos internacionales, secretario general de la ONU, lamentó el fallecimiento de migrantes en Chiapas. En Twitter escribió: toda persona que busque una vida mejor merece dignidad, también seguridad. Luego de la muerte de 55 migrantes chiapanecos, López Obrador exigió a Estados Unidos respeto a los migrantes mexicanos. Oigan ustedes o sea, de la tragedia nada, oigan ustedes esto. No queremos maltrato a los mexicanos que están en Estados Unidos, ni queremos que se le falte el respeto a México. Y que vamos a estar pendientes de ese proceso de aprobación de la iniciativa para la regularización de nuestros paisanos. Vamos a estar pendientes para ver cómo votan de un partido o de otro, para hacer un señalamiento respetuoso en su momento. Yo ya no le entiendo a este hombre, francamente, es el presidente de la República, pero el nivel es tan bajo, es tan vago, es tan triste para el país. El charro de Huentitán, Vicente Fernández, el más grande exponente de la música ranchera de nuestros tiempos, falleció este pasado domingo a los 81 años, luego de haber permanecido 3 meses en terapia intensiva por una caída que tuvo en su rancho, lo que le provocó una fractura vertebral. Esto ya lo confirma la familia en un comunicado luego que trascendiera que desde el viernes ya empezó a deteriorarse la salud de Vicente Fernández. Vicente tuvo una larga carrera en su vida
ante el espectáculo. Más de 100 discos, vendió 65 millones de copias, se presentó en todos los escenarios en México, en el mundo, en el Auditorio Nacional, en la Plaza de Toros México, en el Madison Square Garden, en el Radio City Hall, en Nueva York. Fue reconocido en vida con premios Grammy, con Latin Grammy, estuvo en el Billboard, develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en 1998. Fue un hombre que, bueno, él tenía una frase que me encantaba: si me siguen aplaudiendo, pues yo sigo cantando. Se entregaba al público, era un hombre que gozaba lo que hacía. Trotó por toda la República Mexicana y por el mundo, cantando las canciones que forman parte de la identidad de un pueblo. Vicente Fernández, una vida llena de éxitos, reconocimientos y cariño del público que siempre lo aplaudimos. Un juez de Perú inició juicio en contra del encarcelado expresidente Alberto Fujimori por su presunta autoría en las lesiones seguidas de la muerte de al menos 5 mujeres y en lesiones graves a otras 1,300 esterilizadas en contra de su voluntad durante su gestión como presidente entre 1990 y el año 2000. Nicaragua anunció que rompió lazos diplomáticos con Taiwán. Dijo que reconoce la existencia de una sola China, lo que redujo el grupo de aliados internacionales de Taipei. El quiebre es un golpe para Estados Unidos, mientras que analistas dicen que la medida empeorará significativamente los vínculos entre Managua y Washington. Aunque no tienen la autoridad federal para detener migrantes, policías de Texas los cazaron con drones y amenazas de cargos criminales. Los no ciudadanos de Nueva York tendrán derecho a votar en las elecciones locales en virtud de una medida aprobada por el Consejo Mundial que dará acceso a las urnas a 800,000 titulares de Green Cards y los llamados Dreamers. No está claro si el proyecto de ley podría enfrentar desafíos legales. El alcalde Bill de Blasio dijo que no vetará esta iniciativa que le da a estos hombres, mujeres, sociedad, el derecho de votar en el siguiente proceso. Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para Kentucky y avaló movilizar esfuerzos de asistencia federal para 15 condados. El presidente de los Estados Unidos dice que el calentamiento global provoca que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más intensos, horas después de que unos 30 tornados arrasaran 6 estados: Kentucky, Missouri, Illinois, Mississippi, Tennessee y Arkansas. Calificó las tormentas como las peores de la historia en la Unión Americana y hasta el momento los tornados dejaron 94 muertos, más de 75 solamente en Kentucky, al menos 2 en un lugar de ancianos en Arkansas y uno indeterminado en un almacén de Amazon.com que fue parcialmente arrasado en Illinois. Los servicios de emergencia hoy todavía están buscando, de manera desesperada, el que haya más sobrevivientes. 3 dosis de la vacuna en contra del COVID-19 son el cuidado óptimo, pero 2 inyecciones de las inmunizaciones de Pfizer, BioNTech o Moderna o una vacuna de Johnson & Johnson siguen siendo el estándar oficial del gobierno para estar completamente protegidos, a decir de Anthony Fauci, que habla. I mean, for official requirements, it's still 2 shots of the mRNA and 1 shot of the J&J for the official determination of what's required or not. But I think if you look at the data, the more and more it becomes clear that if you want to be optimally protected, you really should get a boost. Oficialmente, con las vacunas que habíamos dicho en un principio, tanto de Moderna como de Pfizer, como de BioNTech y de Johnson & Johnson, estamos bien. Pero esto es lo oficial. Ahora, lo óptimo es que tengan la tercera vacuna, esta que se llama el booster, para que todos estemos protegidos. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y el hombre más rico del mundo, afirmó que está pensando en dejar sus trabajos y convertirse en influencer de tiempo completo. Bueno, creo que ese lujo sí se lo puede dar. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que tiene que ver con el futuro.
y yo quiero que ustedes, por favor, me hagan, pues participen en esto que quiero compartir contigo. Las inversiones en infraestructura se frenan de golpe ante la falta de confianza que se ha generado para México. Podremos crecer durante los siguientes 3 años. Es lo que hoy les estoy preguntando. Yo les quiero agradecer que pasen a nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm, en @pedroferriz. Hay la posibilidad de que se pongan en contacto con nosotros por muchas vías. Y yo también les pido que a través del hashtag Opinión Central den su opinión sobre lo que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran, que después de todo su opinión es la que nosotros tenemos más presente y sobre todo estamos más atentos a lo que ustedes tengan que decir de los temas de México y de México con el mundo. Hacemos un corte, regreso aquí con toda la información. Gracias que estamos juntos en esta semana y siempre, como siempre aquí en Central FM Equilibrio, estamos para servirte y para informarte todos los días con gran pasión. Regreso. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que, pues, si hacemos un saldo y una evaluación de lo que han sido estos 3 años de gobierno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos llevamos una desilusión muy grande, porque lo que ya nos acostumbró esta cuarta transformación es al decaimiento, al decrecimiento, a la decadencia de nuestra economía en función de la desconfianza que se le tiene al país. Este gobierno llegó para desconocer los compromisos que México ha celebrado con el mundo. Y no solamente a desconocer, sino a ofender a muchas organizaciones de todo orden que han llegado a México a invertir en el país, en el presente y en el futuro de México. Y esto se ha traducido en lo que, por ejemplo, en los mercados estamos empezando a ver. Este final de la semana, a lo mejor no lo advertimos porque ya estamos como ya más en modo fiesta, con las fiestas desde el Guadalupe hasta el Reyes, pero la Bolsa Mexicana de Valores ha venido cayendo, se ha estado dando un desenlistamiento de empresas en la Bolsa de Valores, es decir, empresas que se salen del mercado público ante la desconfianza que hay sobre él, y por otra parte estamos viendo a economías como la norteamericana, que es nuestra vecina, que ha crecido muchísimo en el mercado, que ha tenido enormes utilidades tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq, como en el Standard & Poor's, y que ha habido más empresas que de una manera entusiasta se han venido sumando a estas iniciativas para operar en la transparencia de un mercado bursátil. Pero el reflejo de lo que nos está pasando en la bolsa nuestra, en la Bolsa Mexicana de Valores, es el reflejo de México. Pareciera como si esta cuarta transformación ya nos hubiera acostumbrado a vivir en recesión. Vamos a terminar este año en un proceso recesivo. Yo pienso que ahora sí ya no hay nada que nos salve de otra recesión. Pero los indicadores últimos han sido lamentables. Les resalto 2 que se me hacen importantísimos. Uno es el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como gobernador del Banco Central a partir del próximo 1 de enero. Esta señal es pésima. Hay que decirlo así. Es pésima para los mercados. Y es pésima en la relación entre el gobierno federal y el Banco Central, que su primer característica tendría que ser su autonomía, su independencia, siendo esa institución la que determina la soberanía monetaria de México y que defiende el proceso inflacionario.
tanto soberanía monetaria, entre ellos paridad, se nos va a ir al suelo y la inflación creo que va a ser uno de los mayores azotes que se vivirán en los próximos tiempos dentro de lo que es nuestra exigua economía mexicana. Se debilita de una manera acelerada. Eso por un lado. Y por otra parte, el gobierno del presidente López Obrador sigue insistiendo en discutir leyes como la ley de la industria eléctrica, que la sola perspectiva de su posible discusión y aprobación ha traído un desánimo tremendo al final de este 2021, cuando esperábamos que terminaría la pandemia, que no terminó, y que empezaría a darse a partir de la segunda mitad del año un principio de recuperación que no se ha dado. Entonces, pues la economía mexicana se ve fría, se ve desalentada, y lo más, creo, importante de todo es que el prestigio de México se ve deteriorado por tanta intransigencia. Yo pienso que debe haber un serio llamado de partidos políticos y de los mexicanos, de la sociedad. Y cuando digo sociedad, no quiero decir de la parte alta de la sociedad, quiero decir de toda la sociedad, para reconvenir a este gobierno. Si en lugar de presidente, López Obrador fuera un gerente de una empresa y estos fueran los resultados de la empresa que conduce, estaría corrido. No podría ser ni seguir adelante definiendo el futuro de México. Y por lo mismo creo que ya llegó el momento para decirle al presidente: hasta aquí. Ya no se puede llegar a más, y el deterioro de México puede llegar a afectar a la vida de las personas, de las familias, en un futuro que puede ser de mediano y hasta de largo plazo. El daño ha sido muy grave, muy grande, y nosotros, los mexicanos, tenemos que ponerle un torniquete a esta hemorragia tremenda que nos ha producido un mal gobierno, desastroso gobierno, que aparte de todo se ostenta de lo que no es, empezando por esta pretendida honestidad que hoy lamentablemente nos ha mostrado una cara totalmente contraria a lo que ellos dicen tener. Vamos a hacer una pausa y te invito a que reflexiones, porque aquí está el futuro de tus vidas y de tus seres queridos. Regreso. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 13 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 14. El día será parcialmente nublado. Y para Cuernavaca, Morelos, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 13. El día será mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero tocar base con una de las analistas más serias y más profundamente conocedoras de la economía mexicana, como es Gabriela Siller, que es director de análisis económico y financiero del grupo del Banco Base, profesora en economía en el TEC de Monterrey, para que nos dé una perspectiva de cómo están viéndose las cosas en este momento hacia el final de un 2021 lleno de luces y de sombras. Y Gabriela, como siempre, gracias por tomar esta comunicación conmigo. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué amable por tus comentarios. Para mí es un honor estar en tu programa. Muchas gracias, Gabriela, y para mí también es un honor que estés aquí. Gabriela, yo estoy viendo una economía que yo esperaba que en este segundo semestre
tuviera una perspectiva mucho mayor, pero hay algunas cosas que le quitan impulso. Unas de estas tienen que ver con leyes promovidas que desestimulan a la inversión, y otra tiene que ver con la seriedad con la que se toman algunos de los compromisos que México tiene ante el mundo y ante los inversionistas. Todo esto le pone un acento que me da la impresión que hace más lenta la economía y las perspectivas para un mejor futuro. Sí, así es. Esperaba que este año fuera el gran año de la recuperación económica, sobre todo después de la tremenda caída de 8.4% del año anterior. Y la verdad es que el desempeño económico este año pues, ha sido decepcionante. Más bien se ha quedado solamente en un efecto rebote, en donde es probable que ni siquiera el 6% de crecimiento alcancemos. Inclusive hace un par de semanas, cuando el Banco de México dio su informe trimestral, pues ahí pronostican un crecimiento de apenas 5.4%. Y digo 5.4 apenas, se escucha muy alto, pero es un efecto rebote. E inclusive, si se llega a materializar ese crecimiento, es consistente con que en este último trimestre del año se esté mostrando una caída trimestral, es decir, una contracción del PIB, lo cual podría confirmar un proceso recesivo, como hace un ratito tú mencionaste, y una recuperación del tipo W, es decir, cuando cayó la economía mexicana en el segundo trimestre del 2020 por el coronavirus, empezó a recuperar, pero otra vez iría hacia abajo y bueno, faltaría la última parte. Ante esto, bueno, pues desafortunadamente se alargan cada vez más el periodo en el cual México puede recuperar el PIB que tenía antes de la crisis del coronavirus. Y bueno, y si hablamos inclusive en PIB per cápita, que es dividido entre la población, pues podría ser hasta el 2029, es decir, una década perdida. Y sí, también como bien mencionas, pues no es solamente el COVID-19 el que ha frenado la recuperación, porque pues vemos otros países que ya terminaron de recuperarse completamente y en el caso de México pues parece que otra vez vamos a una contracción del PIB. Y bueno, pues también me refiero a la encuesta que hace al Banco de México, a los especialistas del sector privado, en donde ahí va preguntando, bueno, ¿cuál crees tú que sea el factor que puede estar frenando el crecimiento económico? Hace un año aparecía la pandemia, las condiciones económicas internas, ahorita aparece la gobernanza con la inseguridad y las políticas económicas internas, en donde yo creo que en particular, por ejemplo, este año, bueno, pues lo que se quería hacer, el cambio en el Banco de México para que aceptara dólares, también la iniciativa de reforma eléctrica, todo esto ha frenado proyectos de inversión y frena también la contratación de personal y se genera un círculo vicioso en economía que entonces por una parte no nada más no se está generando una chispa de mayor crecimiento, sino que inclusive se está frenando la recuperación. Para el siguiente año se estima que podemos tener una tasa de crecimiento del PIB alrededor del 2.5%, si bien nos va, y entonces pues te digo, en términos per cápita puede ser que hasta el 2029 recuperamos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Entonces, Gabriela, mencionas Banco Central, banco en el que se controla y se dictan las políticas públicas para lo que sería la soberanía de nuestra moneda, la soberanía monetaria. Y la autonomía del Banco Central se considera como un elemento fundamental. Con la salida de Alejandro Díaz de León de la gobernanza del Banco de México y la entrada de una funcionaria que no tiene, desde mi punto de vista, y creo que de muchos otros, las características necesarias para estar al frente del banco. Y por otra parte, esta línea divisoria entre el poder del Ejecutivo y la autonomía del banco, siento que esta raya que se cruza es muy peligrosa. Se acaba de confirmar en los Estados Unidos al presidente de la Fed, no obstante las diferencias políticas que hay entre el presidente de los Estados Unidos y la Fed como tal, para darle un sentido de continuidad a la economía. Y en el caso de México se rompe este asunto y creo que es también un factor, desde mi punto de vista, no muy positivo. Sí, fíjate que inclusive en esa semana, la semana crítica para el tipo de cambio del 18 al 24 de noviembre, pues lo que vimos fue primero el día lunes que Joe Biden ratifica, o bueno, más bien nomina a Jerome Powell para un segundo término al frente de la Reserva Federal, esto a pesar de que son de partidos políticos contrarios. El mercado lo tomó bastante bien porque pues obviamente esto le da continuidad a la política monetaria en Estados Unidos, sobre todo ahorita donde, bueno, pues esta normalización de la política de la Fed pues es importantísima. A partir de ahí empezó un proceso de fortalecimiento del dólar estadounidense.
Pero luego empezamos a ver que aquí en México, bueno, pues empezaban a dar rumores de que Arturo Herrera siempre no iba como gobernador del Banco de México. La verdad es que yo pensé, claro que no, pues si se supone que lo anunciaron desde septiembre para evitar esta volatilidad en el mercado financiero, ¿por qué va a retirar el presidente la nominación? Pero luego más tarde se confirmó. Y de que Arturo Herrera confirma que no va como gobernador del Banco de México al día siguiente, pues la verdad es que se dio pie como a mucha especulación de qué va a ser y qué es lo que va a pasar. Y al mercado no le gustó tanto cuando el presidente nominó a Arturo Herrera, precisamente porque, bueno, pues se conocía que eran como que personas cercanas, ¿no? Y entonces se temía un poco por la autonomía del Banco de México. Sin embargo, bueno, pues no era extraño que un secretario de Hacienda después formara parte del Banco de México. Cuando el presidente nomina a Victoria Rodríguez Ceja, pues todo el mundo empezamos a ver como que, bueno, quién es ella, qué papel desempeña, y se empezó a generar un poco de miedo, no nada más porque es una persona que se cree que es cercana al presidente, sino porque no se sabe cómo piensa acerca de la inflación. Ahorita vemos una junta de gobierno un tanto dividida, con algunos miembros diciendo, bueno, pues si la inflación es temporal o no, pero finalmente hay que combatirla subiendo la tasa de interés, y otros miembros que piensan que la inflación es temporal y que solita va a bajar y que entonces, bueno, pues la dejan ser, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí el mercado empieza a especular qué es lo que va a pasar. Después viene también esa misma semana lo de la variante Omicron y es cuando el tipo de cambio se subía hacia 22.15 pesos por dólar. Pero la verdad es que ese día en particular, cuando empezaron los rumores muy fuertes de que no iba Arturo Herrera al Banco de México, ahí el tipo de cambio se subió completamente por el elevador y ahorita todavía estamos viendo los efectos, que aunque creemos, bueno, el dólar ya está más barato en México, sigue rondando alrededor de los 21 pesos por dólar. Entonces, sí es algo que preocupe al mercado financiero, no nada más en México, sino a nivel internacional. Entonces, me parece que las primeras decisiones de política monetaria con Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México van a ser importantísimas, porque el mercado va a estar observando cómo vota Victoria Rodríguez Ceja. Ahora, esta semana hay anuncio de varios bancos centrales, está el de la Reserva Federal, donde se espera que empiecen a recortar sus compras mensuales de bonos, y al día siguiente el Banco de México, en donde es muy probable que suban su tasa de interés en 25 puntos base, precisamente por cómo está la inflación, que nosotros en Grupo Financiero Base estimamos que pueda cerrar este año alrededor del 8%, lo cual obviamente está fuera de la meta del Banco de México. Ay, Gabriela, pues esperamos tiempos mejores. Habrá que ver las primeras determinaciones que se den con esta nueva administración, con la gobernanza de Victoria Rodríguez Ceja. Espero que haya algo que le dé aliento al mercado, que también lo veo un tanto deprimido, pero de toda suerte, si tú me lo permites, estaré muy en comunicación contigo hacia el final de este año y lo que sean las expectativas para un año que viene que se antoja difícil. Y siempre te agradezco muchísimo tu intervención aquí conmigo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Pedro, y con mucho gusto estaré aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Gabriela Siller, esta mujer que es para mí una de las mejores analistas que hay de la vida económica de México. Nos habla y nos habla así, en estos términos. Regreso después de estos mensajes. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y sí, voy con Adriana Brani como todos los días y aquí estamos en comunicación con Miami, en la Florida. Te saludo, Adriana, buenos días. Cuéntame. Pero pasaron muchísimas cosas este fin de semana. Una de ellas el domingo, por supuesto, que fue tu cumpleaños. Tu cumpleaños el domingo, un año más de vida. Empiezas esta semana con un año más de vida, Pedro. Así es. Ya una experiencia acumulada de muchos años, mi querida Adriana, pero bendecido por tanto amor y tanta amistad de gente como tú que están conmigo y han estado conmigo muchos años. Claro que sí, Pedro. Y bueno, como cada año tu cumpleaños pues marca, porque ahora sí que tú das el banderazo de salida a el maratón más conocido en los Estados Unidos, porque así lo anuncian, mira. Today, Mexico celebrates the longest holiday in the world, Guadalupe Reyes. That's 3 weeks of steadfast drinking and unyielding tomfoolery. Buckle up, amigos. See you in 3 weeks. Nos vemos en 3 semanas, ¿no? En el puente más largo del mundo, el Guadalupe Reyes, que, bueno, le damos la bienvenida con
con la Virgen de Guadalupe, que es nuestra Virgen protectora, pasando hasta la Rosca de Reyes, y ahí en ese momento empieza la dieta. En ese momento, Pedro. Y sí, porque empezó ya 12 de diciembre ayer, que por cierto también cumpleaños, compartes cumpleaños con alguien que yo sé que admiras muchísimo, que es Frank Sinatra, por cierto, sí, también. Claro que sí. Él nace un 12 de diciembre de 1916 y bueno, hay historias que contar de ese hombre, tantas historias que contar de mi querido Frankie Boy. Sí, Pedro. Pero bueno, a pesar de estas buenas noticias, también hubo malas noticias el fin de semana haciendo este recuento. Y justo una de ellas pues fue esta muerte que ya das cuenta, ¿no? De el Frank Sinatra, a propósito de la música ranchera, que fue Vicente Fernández. Y siempre estamos muy atentos a ver cuál es el eco, la reacción de lo que pasa en México aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, hubo un tuit de Joe Biden que vamos a poner en pantalla que dice: la música del mundo ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández está en las memorias de millones. Mandamos nuestras condolencias a su familia y a todos los que lo quisieron. Vicente será recordado por las futuras generaciones. Así reacciona el presidente de Estados Unidos a la muerte de Vicente Fernández, Pedro. Sí, qué lindo detalle, porque pues es un homenaje a México y pues sí hubo un ícono y sí ha habido un ícono en este tiempo de lo que es nuestra música ranchera, lo que llaman la música vernácula. Pues Vicente Fernández fue el emblema de México por muchos y muchos años y pues va a ser complicado que alguien ocupe su lugar de aquí en adelante, pero desde aquí lo recordamos como un... ¿Sabes qué es lo que más le admiré yo a Vicente? Incansable. Incansable. ¿Qué hombre? O sea, se presentaba todos los días en diferentes foros, no paraba y no paró durante toda su vida. Fue incansable. Así es, Pedro, por eso es que todo el mundo lo recuerda y a nivel internacional también lo vimos en muchísimos periódicos. Pero hablando de el eco que causan lo que sucede en México, en los Estados Unidos, solo mencionar que vamos a estar atentos a ver qué reacción causa esto a raíz de la tragedia del tráiler con migrantes, porque el presidente López Obrador se lava las manos el fin de semana y da a entender que esto pasó porque no se hace una reforma migratoria en los Estados Unidos de manera expedita y pronta. O sea, le echa la culpa a los Estados Unidos y dice que esto sirva para que se acelere este asunto, y volvió a comparar al Congreso de Estados Unidos con este elefante blanco reumático que no se mueve. Lo volvió a hacer eso el sábado, y el domingo pues dice que va a estar atento a ver cómo votan los congresistas, dice los partidos políticos. Se refiere, claro, a demócratas y republicanos, a ver cómo votan para en su momento hacer, otra vez lo dice, señalamientos respetuosos. Y bueno, cabe hacer un paréntesis y decir que hacer señalamientos respetuosos o no de cualquier votación que sucede en otro país, en este caso en el Congreso norteamericano, pues ya es de por sí algo que no es respetuoso, Pedro. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho, él puede estar pendiente de lo que quiera, pero pues estamos hablando de otro país, y una de las políticas diplomáticas que México ha sostenido a lo largo de la vida es, pues no me meto con los demás, ¿para qué se meten conmigo? Esa es la política Estrada, ¿no? Y yo creo que ahora el presidente otra vez se equivoca. ¿En dónde está la asunción de responsabilidades por lo que pasó? Ese camión con gente hacinada pasó por 3 puntos de control mexicanos y como si nada. Y esto devino en la tragedia y la muerte de 55 personas. Yo creo que algo se tendría que asumir con una responsabilidad propia de lo que estamos haciendo mal en México, y el presidente, para variar, siempre encuentra culpas ajenas. Vamos a estar atentos, Pedro. Nada más antes de irnos, no dejar de mencionar el tornado que pasó este fin de semana también, ¿no? Otra noticia que fue la que conmovió el fin de semana, porque fue devastador, extraño, este tornado invernal que causó hasta ahorita, porque sigue el recuento, ahorita ya van más de 100 muertos por este tornado. Extraño, digo, por la época del año, porque por lo general son en primavera, y extraño también por la intensidad. Fue la madrugada del sábado y recorrió destrozando 6 estados. Estamos hablando de Kentucky, Arkansas, Mississippi, Illinois, Missouri y Tennessee, todos estos artefactos volando por 3 horas continuas. Los meteorólogos pues están determinando si esto fue un solo tornado o fueron varios.
y si determina que fue solo uno, pues será el tornado más grande en la historia de los Estados Unidos, en la historia reciente. Y sí, los científicos dicen que se debe, por supuesto, al calentamiento global. Por supuesto que sí. Y bueno, reconocido hasta por el propio presidente Biden, y todas las iglesias en los Estados Unidos hicieron la exhortación para orar por toda la gente que ha sufrido la devastación de una vasta zona de los Estados Unidos en estos fenómenos que están pegando y que pareciera que llegaron para quedarse. Este cambio climático es la acechanza más grande que tiene el planeta y los efectos aquí se están sintiendo. Adriana, pero como siempre... Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Ucrania, ya antes de irnos, para informar, porque la tensión está fuerte. Ya se suma el G7 este fin de semana a decir que si Rusia invade Ucrania, van a reaccionar militarmente. Así es que vamos a estar muy atentos para que sepa el público que les vamos a estar informando si pasa algo en esta zona que está ahora sí en llamas, Pedro. En llamas. Toda la razón. Está en llamas y con una condición creciente. El problema de Ucrania y también el de Taiwán, que ya Nicaragua también dio muestras de que reconoce a una sola China para acabarla de amolar en este fin de semana. Adriana, como siempre, te mando un abrazo, te deseo una extraordinaria semana de cara hacia el fin del año. Un abrazo, querida amiga. Gracias, Pedro. Iniciamos con muchas ganas esta nueva semana. Gracias, claro que sí. Y regreso después de esta pausa. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, tenemos aquí la hora central, pero yo quiero empezar por un hombre que a lo largo de los años he venido siguiendo con gran interés. Es en la historia el primer gobernador de un partido de oposición en un México del PRI, que era cuando Ernesto Rufo Appel llega a gobernar el estado de Baja California y que ahora sigue teniendo una voz importante, pesada, dentro del mundo político en México y denuncia, entre otras cosas, pues un proceso crítico que se está viviendo en el partido político en el que ha militado, en el PAN. Y Ernesto, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, qué gusto verte. No, igualmente me da muchísimo gusto verte, Ernesto, y pues ver un hecho contigo, porque pues todos quisiéramos sentir que hay fortaleza en los partidos políticos que se oponen al partido a los partidos en el poder, pero tú junto con un grupo de exgobernadores han levantado la voz y han dicho, oigan, pongámonos de acuerdo, alineemos a este partido político, démosle fortaleza, demos un sentido de confianza, hagamos lo que tenemos que hacer para dar un mensaje a la nación de que estamos unidos, de que estamos fortalecidos, de que estamos confiados en que estamos pues, sacando adelante nuestra parte como un partido en unidad. Pero ¿cómo lo ves tú en este momento al PAN? Bueno, Pedro, el asunto de haber arribado al poder, ya ves, hace rato comentabas que yo fui el primero, sí. Eso hace más de 30 años, y al transcurso del tiempo se fue acumulando el poder, grupos que se fueron formando en lo interno para la vida de Acción Nacional y empezaron a manipularse los estatutos, empezaron a hacerse salvedades, empezaron a hacerse acuerdos entre distintos grupos para pues influir y luego controlar los procesos electorales internos. Así que pues varios de los que hemos sido gobernadores y que pues curiosamente coincidimos ser los de la primera generación de gobernadores del PAN, vamos a llamarle así, pues hemos visto con enorme preocupación el deterioro de la vida interna y hemos estado reclamando la reinstitucionalización del partido, que no quiere decir otra cosa más que procesos democráticos internos abiertos, limpios y transparentes. Eso es lo que ha venido siendo mermado en la vida interna y ahora, por ejemplo, pues se ve claramente lo que está pasando en la sucesión del estado de Aguascalientes, por ejemplo. Sí, eso
pareciera como si hubiera una rebatinga dentro del partido, pero digo, entiendo que siempre hay la ambición política, pero tiene que haber también una expresión de corrección política, de un desempeño, de un juego limpio, claro, transparente, de cara, pues a quien te está viendo, que es el electorado que está viendo hoy un desempeño de un partido político que pareciera que tuviera la brújula pues alocada, aunque hay la experiencia de mucha gente, hay la ponderación de muchas personas, hay el amor por México, que pues hoy creo que lo que está llamando es a que haya un claro liderazgo. ¿Cómo ves al liderazgo dentro del PAN? Bueno, ha sido uno que se ha ocupado de forma principal de controlar el control, vamos a llamarle así, de la vida interna. Está ocupado este Comité Ejecutivo Nacional y quien lo preside, Marco Cortés, en mantener pues la operación de las cosas de la vida interna del PAN a favor de los intereses del grupo que él encabeza. Se convirtió en eso, Pedro, en lo que ya incluso platicaba contigo, de una forma coloquial, a lo que yo le he dado a llamar la onda grupera, porque no los quería golpear demasiado y los trataba así, como con cierta condescendencia. Pero esa onda grupera no es otra cosa más que los intereses de grupos que buscan controlar para obtener las candidaturas, las posiciones de gobierno y claro, pues entonces a conveniencia manipular el poder político, el poder público cuando se obtiene. Así que es por eso que está viviendo una crisis el Comité Ejecutivo Nacional del PAN encabezado por Marco Cortés y ya se habla de que debería de renunciar. Entonces a ese grado van las cosas. Ahora, tampoco es de sorprender la historia política mexicana, la de los distintos partidos políticos, terminan resolviendo todo a punta de dedazos. El reto de instalar los procesos democráticos que son reglas justas de selección para los más capaces, hombres y mujeres, ahí está el INE, nos ha costado tantos años y mira cómo lo quieren destruir hoy el actual gobierno. Así que ese es el reto político mexicano nuestro, cómo los ciudadanos que ahorita expresabas ven al PAN y están preocupados, desesperados, pero creo que esta crisis política nacional tendrá que ver con la organización cívico-ciudadana nacional. Ojalá que logremos pues enfrentar estos retos de cambio político en México que me parecen a mí muy interesantes. Sí, yo veo cambios políticos no solamente en México, fíjate que en América Latina veo una ola de transformaciones que así como prometen algunas cosas buenas, hay en la acechanza muchas que pudieran poner a las sociedades en un proceso crítico y que por lo mismo tiene que haber una conciliación entre el mundo político y la sociedad para avanzar de una manera más coordinada, más armónica, más entre todos y hacer, en el caso nuestro, de México, un gran país. Lo tenemos todo, Ernesto, tú lo sabes y has luchado por ello toda la vida. Yo creo que hoy no nos podemos descuidar y se espera mucho del Partido Acción Nacional, así te lo digo como ciudadano, y espero que el PAN tenga la suficiente intuición, experiencia, sabiduría política por llevar a ese partido político fundado luego de mucho esfuerzo de gente que nos antecedió con la perspectiva de un gran país. Espero que no se pierda esto. Así es, en efecto. Yo creo que pues hay que abrir al PAN, aparte de esa situación institucional
de la vida interna. Hemos estado hablando de nuevos sistemas primarios de selección de candidatos y candidatas, y debemos también apoyar y promover un proceso así, abierto, por organizaciones cívico-ciudadanas. Hasta ahora Marco Cortés no ha hecho ningún movimiento en ese sentido. Los exgobernadores del PAN sí hemos buscado la manera de cómo romper ese cerco de control interno y ayudar a provocar la organización cívico-ciudadana. Por ahí ya se anda formando un frente cívico nacional. Ojalá que llegue a una coalición que de manera plural pues busque la institucionalidad nacional a través precisamente de una cuestión plural y con rumbo, y un rumbo que tiene que ser obviamente, evidentemente, cívico, ciudadano, por la pues reinstitucionalización de la Constitución, porque ya mero se la acaban. Fortalecer a la República, a los procesos democráticos, etcétera, pero tú sabes, tú también has andado mucho en esto. Así que, bueno, ahí están los retos. Como te veo a ti, yo también sigo empujando y pues no hay que parar. No hay que parar. Ernesto Rufo Appel, por el ejemplo que nos das, sigue adelante y aquí estaremos como siempre luchando y en comunicación. Gracias, igualmente un abrazo, felicidades. También para ti, hermano. Ernesto Rufo Appel, un hombre, parte de la historia de México. Vamos a hacer una pausa, regreso contigo. Lo más bonito de la vida son los momentos que coleccionamos. Las tardes en familia, los juegos entre hijos y abuelos, los reencuentros con amigos. Protege esos momentos a través de la vacunación. Vacunar es cuidar. Ingresa a www.mundovacunas.com. Contenido patrocinado por GSK. Número de autorización 21330021B2496. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se están dando muchos acontecimientos en los últimos tiempos y entonces por lo mismo necesito hablar con algunos de los protagonistas que tienen que ver con esto. Y Federico Dorin, diputado del Congreso en la Ciudad de México, habla sobre esta abierta promoción que se está haciendo de Claudia Sheinbaum como una persona que desde ahora ya se podría estar empezando a manejar como la favorita del presidente de la República, expresada en proyectos como este de la tarjeta Claudia, o sea, mi beca para empezar, y se ha presentado una denuncia formal sobre este asunto que verdaderamente agravia a los mexicanos. Y Federico, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás? Con gusto saludarte, buen día. Gracias, buen día. Federico, se ve claramente que hay una campaña que favorece a Claudia. La historia me ha enseñado que los que son favorecidos ahora, al final resultan los traicionados, pero por lo pronto aquí estamos en este camino. Entonces, ¿tú cómo ves esto de esta utilización de recursos para fines de promoción política? Mira, hay que decir que en la persona de Claudia Sheinbaum es costumbre violar y hacer trampa electoral. Recordemos que también en su segundo informe, el año pasado, violó las disposiciones del INE y transmitió sus spots de manera ilegal en otros estados que estaban en campaña, como concretamente fue el estado de Hidalgo, donde se habían pospuesto las elecciones por la pandemia. Entonces está acostumbrada a violar la ley y salirse con la suya. Ahora, afortunadamente, el Tribunal Electoral de la ciudad nos dio la razón a la diputada América Rangel y a mí, porque presentamos la denuncia porque anunció esta tarjeta Claudia, que bien señalas. No solo ella, junto con el titular de los servicios educativos para la Ciudad de México de la SEP, un funcionario federal. Y en ese evento se denominó la tarjeta Claudia. Incluso el secretario de gobierno escribió un texto en un diario donde suele escribir denominando la tarjeta Claudia. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que la autoridad electoral, cuando presentamos la queja, se hizo olímpicamente taruga. Dijo, no es materia electoral, que lo revise la Contraloría o que lo revise la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
tuvimos que ir al tribunal, fue muy oportuna la intervención del tribunal y ahora están obligados a revisar el tema. Me da la impresión de que el Instituto Electoral, que han sido una maceta de ornato durante mucho tiempo en la ciudad, con actos anticipados de campaña de diputados de todos los partidos que andaban dando informes de actividades en plena campaña electoral. Pedro, el año pasado, en enero, ya veíamos, bueno, este año, pero desde diciembre, a iniciar el proceso electoral en septiembre, a candidatos después que daban informes que nunca se les sancionó para nada. Entonces, ha sido una constante violar la ley electoral y ella, con este manto protector que tiene, en tanto sea un distractor o sea algo que se sostenga, pues goza de impunidad. Yo la ventaja que tengo es que puedo hablar con las sentencias de la autoridad electoral en la mano. Ya le confirmaron que los spots fueron ilegales, ya está señalada la ilegalidad del actual del gobierno de la ciudad y de los concesionarios que los transmitieron. Ahora vamos a conseguir esta nueva sanción para Claudia Sheinbaum y sus funcionarios. Ahora, a mí me da la impresión de que la inercia va a seguir siendo, se va a seguir dando. Pues hemos visto cómo esta cuarta transformación ha venido a romper muchas reglas de lo que sería la corrección política, ¿no? Y se ve en un grado de cinismo que se ha venido revelando y que aparentemente la sociedad pues no reacciona. Es más, a veces hasta le da la bienvenida porque finalmente se traduce en programas asistenciales y como que se espera que la ciudadanía se la deba al benefactor. Y esto es pues la esencia, la pura esencia del populismo como tal. Entonces, yo creo que ahí los partidos políticos opuestos a esto tendrían que hacer una labor muy consistente, muy fuerte y no quitar el dedo del renglón, porque esto pues es como cuando te acostumbras a algo, luego lo ves natural y luego hasta lo demandas, ¿no? Lo pides, que venga más de todo esto para nutrir a una población pues que lo que quiere son, no sé, apapachos constantes. Y más en una situación precaria, porque la economía no está ni remotamente atravesando por un buen momento. Entonces eso es un caldo de cultivo que ahora sí como anillo al dedo que le cae a ella y al inquilino de Palacio Nacional para nuevos programas de este tipo. A ver, es tan electorero el programa que no existía antes de la derrota de Claudia en las urnas. Es cuando Claudia pierde 9 de las 16 alcaldías que empiezan a inventar estos programas. Pero si fuera un asunto de vocación, de apoyo, de estímulos educativos, como los que existen en muchos países donde ayudas a los alumnos con alguna cantidad de dinero, sobre todo para los pasajes y el transporte público, para que no haya deserción escolar por a veces la fragilidad económica que ni para la comida o los transportes tienen, aún siendo educación pública y gratuita, pues habría existido desde el inicio. Y la verdad es que no, se creó y se anunció después de las elecciones y es parte junto con esta otra idea del gas de bienestar, de los programas electoreros post-fracaso en la ciudad que están inventando desde el Palacio Nacional, pues para darle respiración de boca a boca a la ungida, a ver si la suspirante logra con eso repuntar en encuestas, y nosotros estamos pagándolo con nuestros impuestos, lo cual lo hace doblemente grave, y la autoridad electoral pues es una maceta de ornato que no actúa antes, no actúa ahora, y me parece que tienen mucho miedo. Déjame decirte por qué. Como los nombramientos ahora pasan por el Congreso de la Unión, ya sea quienes son consejeros electorales y aspiran a ser después magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de la Sala Regional o de la Sala Superior o de la especialidad, cualquier nombramiento electoral, salvo los que hace directamente el INE, pasan por el Senado. Y como tienen mayoría en el Senado, lo que está sucediendo es que esa mayoría los vuelve miopes, los vuelve cobardes, los vuelve pusilánimes. Entonces nadie actúa nada porque están pensando en quedar bien con Monreal y esa mayoría. No vaya a ser que por hacer su trabajo los veten cuando se apunten en esta mayoría y este sexenio para alguna siguiente posición electoral. Y en esa cobardía estamos pagando el plato roto todos y galopa y campea la impunidad de la regenta Sheinbaum. Bueno, pues hay que mantener esta actitud de denuncia. Creo, Federico, que lo que estás haciendo debe de continuar y habrá más peleas que dar, porque esto
Esto todavía no acaba. Es más, creo que está empezando y está empezando con mucha intensidad. 2022 será uno de muchos retos de los que estoy seguro tú serás un protagonista, porque si algo te veo es que no te eches para atrás y no te rajas. Y te mando un abrazo con mucho cariño. Ya somos dos, Pedro. Un saludo, estamos en contacto. Claro que sí. Hacemos un corte, queridos amigos. Aquí regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues ya tan lejos como el próximo miércoles termina el periodo ordinario de sesiones en la Cámara y Roberto José Pacheco nos dice, y de aquí al miércoles, ¿qué, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, ya estamos en la recta final de este periodo de sesiones ordinarias en el Congreso Federal. El 15 de diciembre los trabajos, mi estimado Ferriz, serán clausurados los trabajos para dar pie a la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que en estas últimas sesiones, en este órgano legislativo, pues admite que el tema de la regularización del uso de la marihuana, pues sí ha sido complicado porque implica todo un círculo, es decir, siembra, producción, comercialización y también industrialización. Dice Monreal que hoy, lunes o mañana, se pueda presentar una iniciativa con el consenso de todos los grupos parlamentarios para aprobarla de manera expedita. En lo particular creo difícil que haya consensos en esta asignatura. Prácticamente diríamos que es una misión imposible. Bueno, y por otro lado, anuncia también que antes de que concluya este periodo de sesiones, buscarán que las autoridades migratorias acudan al Senado para que den su punto de vista sobre este lamentable accidente que provocó la muerte de más de 50 migrantes y más de 100 heridos allá en la entidad chapaneca. En este tema, Pedro, creo que el Congreso pues no puede ser omiso. El fenómeno migratorio está latente todos los días. Caravanas van y caravanas vienen con sus secuelas. Pero el accidente no debe quedar impune y se tienen que deslindar responsabilidades. Habrá que checar cuándo se lleva a cabo esta reunión con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, porque hay muchas preguntas que contestar. Escuchemos lo que dice Monreal. 50 vidas perdidas y casi 100 heridos que ameritan una investigación profunda. ¿Quién los llevaba? ¿Qué empresas los trasladaban? ¿A quién contrataron para su traslado? ¿Qué complicidades hay que provocaron este lamentable accidente que se convirtió en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo? Pues sí, es un problema que está latente. Veremos cómo se da, pues solucionar este problema migratorio que es el pan de todos los días. Bueno, y también te comento, mi estimado Ferriz, que el día de hoy en Gobernación la crema innata del panismo acudirán precisamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para como pues de alguna manera un primer diálogo que deben tener formalmente los partidos opositores con el gobierno federal a través de esta figura que es el titular de Gobernación, Augusto López Hernández. Bueno, veremos si no es un diálogo de sordos, ¿no? Nada más te sientas, escucho y a final de cuentas qué bueno que te recibí, tomamos cafecito y tan. Esperemos que haya algo más que eso, mi estimado Ferriz. Pues sí, hace falta ese diálogo, no solamente en el Palacio de Cobián, Roberto José, sino eso hace falta en Palacio Nacional, y hasta este momento no hemos visto claro que el presidente quiera dialogar con gente que no sea afín a su cuarta transformación. Es prácticamente una quimera. Yo creo que ahí no hay picaporte, no hay forma de entrar ahí a Palacio Nacional, mucho menos ser invitados. Yo creo que ya se puso esta instancia que es el secretario de Gobernación, que es la figura política por excelencia, mi estimado Ferriz, del diálogo que debe de haber entre el gobierno federal y la oposición, que se da, me llama la atención, a 3 años de que llegó este régimen de López Obrador. Sí, ya se tardó, como decían aquel, ya se tardó. Roberto José Pacheco, gracias y estaré muy al pendiente contigo de aquí y hasta el final de los trabajos del ordinario, tan lejos como pasado mañana. Gracias y buenos días.
Buenos días, mi estimado Ferris. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y después estaremos con ustedes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Esta tragedia que ha sucedido con migrantes centroamericanos pasando por territorio mexicano ha dado la vuelta al mundo, la noticia. Es una tragedia de muchas cosas. Es una tragedia por la baja percepción que se tiene en nuestro país sobre los derechos del hombre, la dignidad de las personas y sobre todo el grado de deterioro de nuestras instituciones. Yo pienso que en este momento, después de lo sucedido, tendría que haber una reestructuración completa de las instituciones que rigen a este tipo de controles. ¿Cómo es posible que un grupo de migrantes, más de 100 personas hacinadas en un camión, hayan pasado por 3 puntos de control y esto no haya sido advertido? Esto habla de que las instituciones que están ligadas con ese control, si no pueden controlar eso, imaginen ustedes qué podría pasar con el flujo de armas ilegales o con el de las drogas o con el de tantas cosas que dentro de la delincuencia se expresan en estos puntos que deberían de ser puntos de fortaleza para nuestro país a nivel institucional y que, como bien dice el Consejo Coordinador Empresarial, si pasan cosas como estas es porque los actos de corrupción son los que provocan nuestras tragedias, como la sucedida en este accidente carretero en Chiapas. El propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reflexiona y lamenta la muerte de estos migrantes y dice: toda persona que busque una vida mejor merece seguridad y dignidad. Nosotros como mexicanos proponemos que haya dignidad y seguridad para nuestra gente cuando migra hacia los Estados Unidos. Es que no hacemos nuestra tarea y faltamos a estos principios cuando se trata de migrantes que llegan de otras partes, que son nuestros hermanos, de países que tienen ligas con nosotros, que nos identificamos en nuestra idiosincrasia. Y aunque no fuera así, bueno, finalmente son seres humanos que tienen una problemática y una ilusión, el de encontrar una vida mejor, y acaban esta desgracia con personas regadas por el pavimento de una carretera que en México, sin vigilancia, sin control, sin una presencia institucional fuerte, acaban tirados, muertos, hombres, mujeres, niños, que pasan por nuestro país ante la mirada impasible de instituciones que aparentemente no sienten esta problemática que nos azota, que nos desprestigia y que nos lleva hacia la indignidad. Yo creo que en este momento tendría que haber un llamado de la sociedad, expresada donde ustedes quieran, en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones de partidos políticos o de grupos de observadores que levanten la voz y que digan: el Instituto Nacional de Inmigración, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, todo tiene que ser, tiene que hacer un acto de contrición, juntarse y ver en dónde se falló. Porque si la única respuesta a lo que ha sucedido con esta tragedia es que sale un presidente ufano a decir que la culpa es de los Estados Unidos por el quédate en México y que ese elefante se mueve de una manera torpe y lenta y que no ha dado el resultado que se espera de América Latina al sur de la zona que nos divide con el Río Bravo, pues entonces no asumimos una responsabilidad por la parte que a nosotros nos toca. Y yo pienso que ese es justamente el fenómeno extralógico que se da dentro de los gobiernos en México, que no asumen una responsabilidad histórica que tenemos que ver con este proceso específico que nos está marcando. Nos está diciendo a gritos que esto no puede ser,
que no puede existir en México tanta intransigencia y sobre todo tanto desdén a el respeto por la vida humana, por una tragedia humana que se está viviendo y que no es ave de paso. El proceso migratorio en el mundo hoy habla de que 4% de la humanidad en este momento se está moviendo, buscando un mejor lugar en donde estar, vivir, trabajar, echar raíces. Pero fíjense lo que son las cosas. De aquí a una década se calcula que la población que se moverá será aproximadamente el doble, el 8% de la humanidad. En una tendencia que de lo que nos habla es de deterioro. Y una de las zonas de deterioro que preocupa es, por supuesto, América Latina. Y los países de América Latina debemos de reaccionar ante lo que se viene, porque se viene un proceso de depauperización, de pobreza, que se va a empezar a generalizar. Y así como pasa en México, que estamos viendo cómo hay mucha gente que pasa de la clase media a la clase pobre en nuestro país, si esta tendencia es creciente y las condiciones económicas y políticas son cada vez menos consistentes, pues vemos que vamos, no se necesita mucho para decir que vamos hacia una situación insostenible, que nos va a llevar a una confrontación y a un peligro de que falte la armonía, porque lo que sobra son problemas que aparentemente no quieren ser solucionados por sus esquemas de gobierno y por las instituciones que sostienen a países como el nuestro. Ya dejémonos de ver la paja en el ojo ajeno. Veamos la viga en el propio. Y démonos cuenta que México tiene mucho que mejorar. Y que tenemos con qué. Y esa es la buena noticia. Tenemos cómo hacerlo. Lo que tiene que pasar es que queramos hacerlo entre todos. Y que tú y yo dejemos de ser pasivos para ser protagonistas de un cambio que queremos para México. Nuestro país se nos está yendo de entre los dedos de las manos, como agua. Y esto no es aceptable. No por esta generación, y menos en función de que de ahí depende la estabilidad de las que vengan. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Yo directo con oye, qué emocionante este final de la Fórmula 1. Mi querido Alex Reyes, te saludo esta mañana. Hola, Pedro. Muy buenos días. Tengo que reconocerte que hace mucho tiempo no brincaba yo de la emoción. En realidad es que sí, por el tema de la presencia de Checo Pérez, Pedro, pues en el equipo Red Bull yo quería que ganara Max Verstappen, pero no recuerdo, la verdad, un momento así. Fíjate, Pedro, hay algunos temas que para que la gente dimensione. La temporada se corrieron 6,700 kilómetros en las 22 pruebas. Decir que la carrera se definió en la última, es decir, en 5.2 kilómetros, es francamente increíble y más emocionante, imposible. Y Lewis Hamilton no olvidará esa vuelta, esa curva 5 de Abu Dhabi, que fue donde lo rebasó Max Verstappen en el último suspiro. Es increíble, emocionante, apasionante. No sé, y tendremos que esperar, Pedro, los tiempos y los ratings, pero seguramente esta temporada habrá roto todos los niveles de audiencia por la extraordinaria competencia que dieron Max Verstappen, Lewis Hamilton. La última vuelta fue un duelo puro. Ahí sí no entró estrategia, no entró grillas, no entraron decisiones de la FIA, todo esto como preámbulo, pero esta última vuelta fue un duelo de poder a poder y Max Verstappen, a sus 24 años, Pedro, consigue el título. La gente de Mercedes sigue quejándose
Tengo que decir que ayer la gente, los oficiales de la carrera desecharon las quejas que puso Mercedes. Bueno, pues ya dijeron que se van a ir al Consejo de la FIA, que se reúne muy pocas veces al año para quejarse de qué, pues que perdieron el 8º título de Lewis Hamilton. Francamente no hay forma de echarlo para atrás, pero bueno, quieren agotar todas las instancias. Pero fue un momento de esos que difícilmente olvidaremos. Nunca antes en 71 años de vida de la Fórmula 1 se había visto algo así y difícilmente lo volveremos a ver. Pedro, Max Verstappen, 4º piloto, menos de 24 años en ser campeón, y de estar ya prácticamente sufriendo, estar decepcionados porque no se veía cómo Max Verstappen iba a lograrlo. Una bandera amarilla a 5 vueltas del final y el duelo de poder a poder en el último de los 58 giros puso a Max Verstappen en el título de este 2021. Emocionante a más no poder. Si alguien hubiera escrito este guión, te aseguro que ningún cineasta le hubiera atinado, tan preciso como fue el cierre. Muy emocionante, muy emotivo, y también destacar la presencia de Checo Pérez. Qué extraordinaria temporada, y hoy tendremos que decir que Checo se ha graduado con honores, porque ese momento de la vuelta 21 fue para los recuerdos de todos los aficionados, cómo contuvo a Lewis Hamilton hasta que ya no pudo, pero fue vuelta y media en el que Checo demostró una calidad extraordinaria. El mexicano, 4º lugar del campeonato, suena fácil, ha sido un año, y en su primera campaña con el equipo de Red Bull, extraordinario. Así es que pues termina un año de estos inolvidables que en 7 décadas no se habían vivido, y esto decía Max Verstappen al tener ya el trofeo de campeón en sus manos. My goal when I was little was, of course, to become a Formula One driver, and you hope for wins. You hope to be on the podium. You know, when they play the national anthem, you one day hope they play yours, and then when you stand here and then they tell you you're the world champion, it's something incredible, and especially also with my dad, you know, the special moment we had here. Bueno, pues obviamente todo esto lo ha trabajado muchos años en el kartismo, después ascendiendo. Hace 5 años llegó a la máxima categoría y hoy es el campeón del mundo. Muy emotivo porque además estaba su papá, su familia, y esto pues dio un marco extraordinario. Todo el mundo ayer decíamos, queremos ver Drive to Survive del 2021, esta serie que produce la Fórmula 1 el próximo año. Será muy emocionante, querido Pedro. Y bueno, ¿qué decir de los otros 70 años que terminaron de historia? Atlas por fin fue campeón. Mira qué domingo tan especial, 12 de diciembre, Pedro. Por supuesto que no se nos olvidaba la fecha y espero hayas pasado un gran cumpleaños, pero Atlas terminó con 70 años de ayuno y tuvo que ser también de la manera más dramática posible en la tanda de penales. A muchos no les gusta, pero es el ingrediente perfecto para las audiencias, para el interés. Y Aldo Rocha puso el empate global. Después, de manera increíble, fallan los dos íconos de León. Uno, Fernando Navarro, y el otro, el Chapo Montes, los que fallaron la tanda de penales. Chava Gómez, tú estuviste en el Estadio Jalisco. Supongo que pocas veces se puede vivir algo así, porque difícilmente también se está en la casa de un equipo que tiene 7 décadas sin ser campeón. Chava, muy buenos días. Gusto en saludarte allá en Guadalajara. Bueno, en un momento voy con Chava Gómez, y estos momentos de la tanda de penales respondieron jugadores como Ángel Saldívar, que acababa de fallar una de esas increíbles que le hubiera dado el segundo gol al Atlas y que le hubiera dado el título. Pero las cosas no se dieron y el León es un digno subcampeón, pero toda la historia quedará marcada por el triunfo de los rojinegros del Atlas. Y vamos a escuchar lo que decía al final del partido Ángel Saldívar, justamente este chavo mexicano que falló una jugada que si hubiera ganado el León hubiera soñado toda su vida y hubiera sido una auténtica pesadilla. Aquí las palabras de uno de los hombres importantes de los rojinegros del Atlas después del gol de Julio Furch, el argentino que se convirtió también junto con el guardameta del equipo de los rojinegros del Atlas en una de estas figuras extraordinarias. Habla Ángel Saldívar después del tanto y el título de los rojinegros del Atlas. Que iba a tener otra oportunidad. Alguien me había prometido que iba a estar en
Marco me dijo que él iba a verme campeón ahí en alguna butaca vacía, y yo sabía que iba a tener otra oportunidad. Yo sabía que así fallara 2 más, en los penales no iba a fallar y yo iba a coronarme con este equipo. Bueno, pues ha sido un momento inolvidable, Pedro. Sigue la fiesta en Guadalajara, hoy habrá más y seguramente durante muchos días los aficionados que tanto esperaron, yo creo que un porcentaje mínimo de los seguidores del Atlas habrían podido vivir aquel 1951 y hoy pues estarán de plácemes todos y bien merecido. Felicidades a Alejandro Iraragorri, presidente de Orlegui Sports, que terminó con esta sequía encabezando, Pedro, al equipo del Atlas. Así es que un domingo, sin duda, que quedará marcado en la memoria en el mundo del deporte, tanto mexicano como en el internacional, con la máxima categoría, que fue maravillosa, querido Pedro. Extraordinario. Parece que me estás contando un cuento que es así de ilusión, más no de realidad, y el Atlas, después de tantos y tantos años de sequía, vuelve a ser un equipo triunfador. Enhorabuena para los rojinegros, enhorabuena para esa afición, que todavía hay afición por el Atlas y que ahora, pues evidentemente, sí, crecerá de manera astronómica. Y que aguantaron, como decimos por ahí, aguantaron vara 70 años para disfrutar lo que ayer tuvieron oportunidad. Querido Pedro, un abrazo, muy buena semana y espero hayas pasado un gran cumpleaños. Muchas gracias, hermano, gracias por tantas muestras de cariño, de tantos queridos amigos y tanto amor. De verdad que se siente uno bendecido. Vamos a un corte, regreso. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya con esta información nos vamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Yo sé que en estas épocas hay un poco de distracción y qué bueno que lo haya. Y sobre todo pienso que también es una temporada en la que todos tenemos un sentimiento común, que es la de vivir mejor hacia el futuro, la de abrigar que este futuro sea más promisorio para todos nosotros y que haya paz y que haya concordia y entendimiento entre los hombres y mujeres de buena voluntad. Esto es lo que esperamos. Y en este ya puente en el que estamos entre Guadalupe y Reyes, en el que ya calificado como el máximo puente en la historia del hombre, les decimos a todos ustedes con el corazón: mantengamos nuestras tradiciones, mantengamos todo este acendrado momento en donde se expresa nuestra cultura, nuestras mejores intenciones y nuestras costumbres familiares. Gracias a todos. Una buena semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Invierno 2021.